que cambiar, porque si no se estanca y desaparece. Ese no es Marx, es Schumpeter, ¿no? Bueno, inspirado en Marx yo creo, pero no, eso no importa. En esa formación económica que tiene que cambiar, encontramos hoy sociedades que Enrique llega a decir, da la impresión de que son estamentarias. Bueno, ¿qué tipo de... qué estamos encarando, ¿no? Es quizás filosófica la pregunta todavía, pero los datos y los hallazgos aquí de los amigos y colegas me llevan a esa reflexión y desde luego las cuestiones e intervenciones que se han hecho aquí me parece que son suficientes como para estimularlos y motivarlos a que continuemos esta conversación y esta investigación, y ojalá y sí logremos estimular a los nuevos investigadores y a los no nuevos a que agarren el tema en sus diferentes aristas, aprovechen, no se diga, este banco de datos y se planteen además, en el seminario lo tendremos que hacer, pues las grandes cuestiones políticas que tienen que ver con el tema. Es decir, las decisiones políticas no están alejadas prácticamente en ningún caso de estos hallazgos. Hay que dedicarle tiempo y espacio a una discusión específica, ¿no? Por ejemplo, las condiciones políticas que hay que cubrir para enfrentar en serio el tema de la movilidad. Se me ocurre, ¿no? Como pregunta clásica, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que haber? O como nosotros decimos, Fernando y nosotros, ¿qué democracia se requiere para tener un México social, ¿no? ¿Esta? ¿O hay que cambiarla? ¿O hay que, qué sé yo? Bueno, son muchas preguntas, no quiero echarles más encima. Entonces los escuchamos, Enrique y Roberto, para terminar, y les reitero mi agradecimiento y, bueno, como siempre lo hemos hecho, Enrique, pues qué bueno que estés aquí de nuevo con nosotros, y yo creo que es un tema cuyas primeras, segundas y terceras derivadas van a estar aquí, ¿no? Y espero que ustedes también estén. Roberto? Voy a comenzar. Muchas gracias por todos los comentarios y las preguntas, todos son muy valiosos para nosotros. Cuando iniciamos este proyecto, digamos el proyecto del informe, nosotros no teníamos claro para cuánto nos iba a dar. Y también nos enfrentábamos a como siempre tiene la restricción de tiempo, ¿no? Entonces, aquí lo importante era que tengamos que sacar algo para después recibir retroalimentación, cosa que estamos recibiendo el día de hoy y lo hemos recibido en distintos foros. Y yo, en lo particular, yo no tenía claro para cuántos informes nos iba a dar, ¿no? Y después de que empiezo a recibir toda la retroalimentación, creo que estamos en condiciones de a partir de una única encuesta poder hacer muchos informes y al final de todos esos informes poder lograr esta integralidad que por los comentarios que hemos recibido en distintos foros no hemos logrado alcanzar en este documento. Creo que es muy importante darle seguimiento a todos sus comentarios y así lo haremos, y de hecho en muchos casos, tanto como hay una invitación abierta a los estudiantes para que exploren estas aristas que están mencionando todos los investigadores, y estos investigadores también a lo mejor en algún momento los vamos a invitar a entrarle al análisis de los datos. Lo que planteaba tanto Ileana como Fernando, importante, o sea, la parte del mercado laboral es crucial, ¿no? Es decir, ¿dónde tenemos dónde cacharlos o qué les vamos a hacer, ¿no? Conocemos la problemática del mercado laboral en México. Tienes un problema de demanda laboral contraída, fragmentada, segmentada, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a lograr que se coloquen todos estos cuadros que estaríamos hipotéticamente formando, ¿no? Entonces, la parte del mercado laboral es crucial y se tiene que explotar, y por todos los comentarios que hemos estado recibiendo últimamente, yo creo que ese es el siguiente tema a tratar para poder complementar esta parte, ¿no? que ya se elaboró.
y esto también se amplía a lo que comentabas de las relaciones entre sectores sociales, ¿no? Eso también, y está relacionado, de hecho, con el primer tema que tratabas. ¿Por qué políticas de piso mínimo? Un poco se pensó en términos de, digamos, es un informe con enfoque de política pública, el principal y primer objetivo era el gobierno mexicano, y entonces se diseñó de esta manera porque era una manera más fácil de atraer su atención. Eso no significa que el tema de movilidad se circunscriba únicamente a análisis en la parte baja y ver cómo logramos que asciendan los de la parte baja. Obviamente tenemos que aprovechar la base de datos para concentrarnos en la parte de los estratos medios y ver qué está sucediendo ahí, en términos de lo que ya estamos haciendo, de análisis de educación y todo lo que está acá, y además está también parte del mercado laboral. Entonces eso Liliana, creo que alguna vez ya me lo habías comentado, y creo que es crucial y es importante incorporarlo próximamente. Bueno, ya nos diste tu hipótesis de la parte de las mujeres. Me gusta la hipótesis. Ahí el tema creo que tiene que ver con rendimientos marginales, digamos, los retornos, también tiene que ver con los retornos a la educación que están recibiendo las mujeres, el alcance de su movimiento, ¿no? Y ahí podemos también explicar algunas de las razones por las cuales los movimientos de las mujeres a lo mejor se mueven más, pero en tramos más cortos, ¿no? Ahí puedo dar una explicación. Hacia arriba, pensando hacia arriba y hacia abajo, no lo tengo claro, pero es un tema que se tiene que analizar. Javier, deserción escolar, bueno, algunos de los comentarios incluso, digamos, ya lo dijo Fernando, la parte regional, la parte espacial, muy importante. La muestra nos da para comparación urbano-rural, o urbano-no urbano, por la manera en que consumimos la muestra, pero sí valdría la pena en el siguiente ejercicio intentar, no nos vamos a pasar en gastos, pero sí intentar poder bajarla, digamos, desagregar un poco más. Y también esto que comentaba Delfino es muy importante, es decir, si todo este tipo de cosas, lo que dijiste Delfino, lo que dijiste Rosario también, lo tuvimos en la mesa de discusión cuando estamos decidiendo qué hacer. Se supone que vamos a hacer el levantamiento cada 6 años. Ese al menos es el compromiso inicial. El de 2006 a 2011 fueron 5 años, pero después, digamos, las distancias van a ser 6 años. Ahí me gustaría mucho conocer la opinión de gente como Delfino para ver cómo hacemos esta parte de esta submuestra de panel, tomando en cuenta esta distancia de 6 años. Otro de los planteamientos que habíamos hecho originalmente es que pudiéramos tener algún levantamiento intermedio con esta idea del seguimiento, pero sí es importante analizarlo porque digamos, la parte de recordar únicamente a través de un corte no necesariamente digamos, te quedan ahí muchos huecos, ¿no? Y esos huecos se van ir llenando justamente con esta parte dinámica del panel. Ahí me daba un poco miedo, digamos, dado el tiempo que íbamos a esperar, 6 años, me daba miedo que perdiéramos a la gente. No sé, en tu experiencia, digamos, ¿a cuántos vamos a perder? Yo soy el primero que se apunta para que hagamos una submuestra con panel. Yo creo que lo podemos platicar. La parte de expectativas sí lo tenemos incorporado, digamos, hay una batería de expectativas, aspiraciones. Quienes lo explotaron en los documentos de trabajo, lo explotó Miguel Sekelig en la parte educacional, es decir, expectativa versus probabilidad de logro. También hay un documento de trabajo que hizo Isidro Zuluaga, aspiraciones, pero ahí está esa batería y creo que todavía la podemos explotar mucho. Como decía Fernando, tenemos que sintetizar mucho lo que está, tenemos que hacer un trabajo de síntesis para presentar la mayor parte de los resultados que tenemos en el informe. Sí hay una parte en el informe que habla sobre expectativas y aspiraciones, probablemente
desde un enfoque distinto al que tú estás interesada o el que estás planteando, pero sí existe la batería para que podamos explorar esa posibilidad. Estos controles de los que hablabas de, digamos, quiénes son los padres que mandan a los hijos a las escuelas privadas, pues obviamente ahí está claro que tienen digamos, mayor profundidad financiera, no tanto en el corto plazo, sino en el mediano plazo, y entonces la posibilidad de planeación para llevarlos al final del ciclo educativo es mayor, ¿no? El problema ahí también tiene que ver con todo este crecimiento desmedido. Digamos, hemos abandonado, como bien decías, esta parte de la planeación de no necesariamente educación superior, sino que vamos con las técnicas. Tenemos un sistema ahí construido desde hace muchos años que no le estamos haciendo nada. Y en cambio lo que sí hemos hecho como Estado mexicano es promover toda esta creación de universidades privadas pequeñitas que es muy perverso, ¿no? Es decir, no es el caso, hasta no tengo entendido, no es el caso de UNAM, afortunadamente, pero nosotros conocemos universidades estatales donde tú lo que tienes es la universidad pequeña que lo que hace es cachar al rechazado, dándole la oportunidad de que los mismos profesores que están en tiempo completo en la estatal les den clase, pero ellos tienen de hora clase, ¿no? Y después al final, ahí por el tercer semestre, les dan la posibilidad de brincar, ahora sí, le das la vuelta al rechazo, ¿no? Y brincas y caes, ahí sí, algunos sí y otros no, en la universidad estatal. Esa es una. La otra es, no brincas, te quedas ahí, pero tu título sale con sello de la universidad estatal y los controles de calidad no están claros. O sea, digamos, ahí la verdad es que la historia es muy larga y es muy perversa, y la verdad es algo que tenemos que atacar ya, pero no atacar cerrándolas únicamente, sino atacar viendo cómo vamos a construir un sistema público de educación superior que pueda sostener toda la demanda que se nos viene encima, ¿no? Y ahí también, ¿y qué vamos a hacer con las técnicas, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de salidas les vamos a dar a los jóvenes? Estamos pensando en un sistema tipo de algunos países europeos como el alemán, donde tengamos desde el inicio los dividamos en la Hauptschule y la Realschule, o la división la vamos a hacer más arriba en términos de los niveles. ¿Qué vamos a hacer, no? Y eso es parte de una planeación integral que tiene una planeación de Estado y no una planeación seccional. Y a mí algo que me preocupa, yo nunca lo pensé así hasta que mi papá me lo dijo, esto de las universidades pequeñitas, y ahora tenemos esta parte de la prepa obligatoria, ¿no? Y entonces a mí lo que me da miedo es que acabemos en lo mismo, ¿no? Es decir, que volvamos a replicar el sistema de estas universidades privadas pequeñitas a nivel preparatoria y que no tengamos control o dirección en términos de la planeación educativa y del ejercicio docente sobre todas esas escuelitas que van a aparecer, porque como no tenemos ingresos suficientes, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a trasladar y además lo vamos a subsidiar, nada más que no totalmente, porque luego ellos van a cobrarle a las familias la diferencia, ¿no? O más que la diferencia, ¿no? Entonces eso sí eso es muy importante. La parte de planificación familiar es algo que pues, en los últimos años se ha abandonado totalmente, y yo no veo claro que se tenga planeado recuperar la planificación. No me queda claro, y como que es temas que no quieren tocar, ¿no? En la política, y no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero simplemente deciden no tocarlo. La parte de igualdad de género, eso es lo que estamos intentando. Obviamente nosotros no somos, digamos, al menos los que hemos trabajado esta parte, no somos expertos en igualdad de género, pero sí hemos estado haciendo este tipo de ejercicios como el que les comentaba, ¿no? De los modelos de ropa al interior del hogar, y eso creo que también digamos, está en pañales, y tenemos que llevarlo más lejos, y tenemos que rodearnos de gente mucho más especializada en esos temas de género. La parte de discapacidad se planteó originalmente cuando estábamos diseñando, porque pensábamos en esta parte, ¿no? De desprotección, de falta de protección social, del ancla en el que se convierte, desgraciadamente el ancla en el que se convierte el tener un familiar en esa condición, y entonces tenemos
es un poco la historia como empieza el informe, ¿no? De Un Agua para Chocolates, la historia de Tita, ¿no? Ella tiene que cuidar a la madre, porque pues, no hay pensión mínima, no hay nada de esas cosas. Y en el caso de discapacidad también, ¿no? Es decir, ¿quién va a ser el elegido en el hogar para acompañar a su hermana, a su abuelo, a su abuela, a quien sea, a lo largo de la vida, o de la vida que le queda a esa persona, y cuáles van a ser las implicaciones? Es uno de los planteamientos que nos hacíamos originalmente. Obviamente hay mucho más. La muestra, teníamos que hacer un esfuerzo particular para recuperar eso, decidimos no hacerlo por distintas razones. Una, sé que no sirve para hacer análisis de movilidad social, pero la encuesta que levanta CONAPRED en ADIS, que tiene la discriminación, que tiene esta muestra importante, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es ir a esa batería, ver qué es lo que tiene y luego poder transformar la batería a una batería que nos permita hacer análisis particular de movilidad social. La parte de capital social, también hay una pequeña batería, Fernando, también hay una pequeña batería de capital social. Uno de las posibilidades que hemos explorado y que lo tenemos ahí, creo que ni siquiera lo he platicado con Enrique, pero una de las posibilidades que tenemos ahí es, dada la coincidencia en varias de las preguntas y dada la coincidencia del momento del levantamiento, está el levantamiento de capital social que coordinó Pati López. Y es mismo año, hay coincidencias en baterías y estábamos pensando, ya hicimos un primer ejercicio de matching, estábamos pensando hacer algo por el estilo para ver hasta dónde nos lleva. De la encuesta de 2006 sí recuerdo que hay un artículo publicado en libro, Movilidad sobre México, Constantes de Desigualdad, de una egresada de la maestría en Economía del Colegio de México y de un exfuncionario del CEDESOL, que el título dice algo así como amiguismo o no sé qué, y tiene que ver con esto de las redes sociales y el capital social, y ellos hablan, digamos, de las perversidades de las redes. Una de las críticas al artículo lo hacía Gerardo Esquivel y decía, bueno, no todas las redes son perversas, ¿no? Hay redes buenas y redes malas, pero sí se ha explorado hay una beta muy importante, no solo la que ya se explotó para la encuesta 2006, sino para 2011. De capital social, hay un articulito ahí que no recuerdo si a Delfino le tocó revisarlo, pero creo que no. No, ¿verdad, Delfino? ¿Tú no revisaste este artículo de capital social, movilidad social de Juan Enrique Huerta? Sí, del modelo de... Sí, ese es, digamos, un primer intento que ahí está, pero creo que se puede trabajar mucho más. Y bueno, creo que yo ahí me detendría, no voy a comentar nada de lo de Clemente, se lo voy a dejar a Enrique para la parte que creo que Enrique va a hablar un poco sobre este tema del Estado mexicano, el pacto social, el nuevo pacto social y todo, y la reforma hacendaria tan necesaria que tenemos y ese tipo de cosas. No, muy breve, no voy a intentar meterme en Honduras, demás. Simplemente mencionar que, como ustedes se pueden dar cuenta, hay muchísimo que hacerle a esta cosa. Yo diría que apenas estamos rascando la superficie del tema, y pues se necesita el concurso de la mayor cantidad de gente posible para meterse a los detalles, porque sí hay muchos detalles. El cuestionario ustedes lo pueden revisar, y simplemente viendo el cuestionario les aseguro que pueden sacar las preguntas como para una tesis de cualquier nivel, ¿no? Entonces, yo les invitaría verdaderamente a todos ojalá quieran animarse a tomar este tema como su investigación, pues porque necesitamos conocer más, y la verdad es que todavía no conocemos tanto, ¿no? Hay una posibilidad que cuando hablaba Clemente pensaba yo en la parte de las cohortes, o sea, se puede revisar la encuesta también por cohortes, por grupos de edad, entonces cómo era el país, ¿no?, en diferentes etapas, y tratar de descubrir, por ejemplo, pues cuándo se rompió esta movilidad que se veía que había, por qué y tal. O sea, el análisis en ese sentido también puede ser muy rico. Sí, lo que tenemos es
disminución en opciones de movilidad, digamos, las cortes más jóvenes, aunque ahí, digamos, ahí hay un factor confunde que tiene que ver con, digamos, el momento del ciclo de vida, ¿no? Entonces ahí hay que todavía explorar un poco más. Por eso digo, sí hay ahí mucho margen de meterse para poder empezar a responder estas preguntas como las que hacía Clemente. Y por el otro lado también, ciertamente la parte de crecimiento económico, desarrollo, tienes toda la razón, o sea, sí